Después de una serie de películas fracasadas, Está horrible. DreamWorks nos traería la mejor película animada del 2024 que no te puedes perder. En esta cinta se nos presentaría a Ross, un robot que terminaría en una isla habitada por distintos animales con los cuales deberá convivir para adaptarse a su nuevo entorno. Sin embargo, debido a un incidente, Ross terminaría cuidando a un gansito huérfano, el cual le enseñará una hermosa lección sobre convertirnos en más que aquello para lo que fuimos programados. Hoy en Moon te lo cuenta, Robot Salvaje. La película inicia con unas nutrias encontrando una caja que contenía un robot. Por accidente, la bebé nutria activaría a la máquina y esta se presentaría como Rossum 7134 y les preguntaría a las nutrias qué necesitaban. Al ser ignorada, Rossum escalaría el acantilado para protegerse de una ola y vería que estaba en una isla. La máquina se ofrecería a ayudar a cada uno de los animales con los que se encontraba, pero todos la rechazarían e ignorarían al no saber qué era. El robot estudiaría a los animales por un tiempo para comprender su comportamiento y lenguaje. Al lograrlo, les diría que solo quería ayudarlos en lo que necesitaran, pero estos volverían a rechazarla. Al ver que nadie la quería, la máquina activaría su rastreador para regresar a la fábrica, pero un rayo la desactivaría y al reiniciarse vería que un grupo de mapaches se estaba robando varias partes de su cuerpo. Ella recuperaría todas sus piezas excepto su rastreador, ya que uno de los mapaches se lo había llevado a una cueva. Al recuperar su dispositivo, Rossum sería atacada por el oso que vivía en la cueva, provocando que se tropezara y cayera a un precipicio. Al despertar, el robot vería que había caído sobre un nido, causando el fallecimiento de un ganso junto a sus huevos. Pero en medio de la tragedia, Rossum vería que uno de los huevos había sobrevivido y decidiría llevárselo. Sin embargo, un zorro se robaría el huevo y la máquina lo perseguiría. Al final, la robot recuperaría el huevo gracias a que el zorro se había tropezado con un cuerpo espín, y aquí la máquina demostraría no ser rencorosa, ya que a pesar de que el zorro había intentado robarle, ella lo ayudaría quitándole todas las espinas del cuerpo espín y después lo dejaría ir. El huevo se rompería y veríamos que en su interior se encontraba un pequeño y adorable gansito. Al cumplir con su tarea, Rossum buscaría señal para activar su rastreador, pero el gansito la seguiría a todos lados y destruiría su rastreador por accidente. La máquina vería a una mamá zarigüeya junto a sus retoños y dejaría al gansito con la simpática familia. Sin embargo, Sarita se acercaría al robot para decirle que los gansitos solían apegarse a lo primero que veían y que ahora ella era su mamá. Rossum le diría que no contaba con la programación para ser madre y Sarita le diría que nadie la tenía, sino que la maternidad era una cuestión de improvisar, y así es como la máquina se convertiría en la mamá del gansito, y sus nuevas tareas ahora eran darle de comer, además de enseñarle a nadar y a volar para que pudiera migrar junto con los demás gansos antes de que el invierno llegara. Pero el robot fallaría en cada una de esas tareas al no saber cómo hacerlo. Y el mensaje que la película nos da en estos primeros minutos es que no somos máquinas con una programación perfecta, sino personas que vamos aprendiendo de la vida y de los errores, siendo la maternidad un gran ejemplo, ya que ninguna mujer está lista para ser madre. Y como Sarita lo dijo, la maternidad es algo que se va aprendiendo por medio de la improvisación, al igual que muchas otras situaciones de la vida. Fink, el zorro de antes, se acercaría para decirle a Rossum que sabía de gansitos y también le preguntaría
sabía por qué lo había ayudado. Al saber que la programación del robot era ayudar a los demás, este se ofrecería a ayudarla con el gansito, pero en realidad este solo quería aprovecharse de ella. Más tarde el trío se dirigiría a construir una cabaña y en el camino verían a Castor, el cual tenía como objetivo derribar el árbol más grande de la isla, acción que será importante más adelante. La máquina dejaría que el gansito la llamara Ross y más tarde Fink sugeriría que le buscaran un nombre al pequeño, y así es como el gansito pasaría a llamarse Brillo, nombre que surgiría por su pico, ya que este brillaba mucho. Al llegar la hora de dormir en su nuevo hogar, Ross le haría una pregunta al zorro que nos demostraría que Fink era alguien que solo buscaba la compañía y el amor que nunca había tenido, ya que este también era rechazado por los demás como Ross. Pasaría un tiempo y veríamos a un Brillo mayor tratando de hacer amigos. Ross, Fink y Sarita junto con sus hijos ayudarían al ganso en su aprendizaje para nadar, y aquí nuestra prota demostraría ser una madre que se preocupaba por el bienestar de su hijo. Brillo lograría por fin nadar y se encontraría con un grupo de gansos, los cuales se burlarían de él por haber sido criado por un robot y por ser el ganso más débil y pequeño de la isla. Un pez atacaría a Brillo y Ross rescataría a su hijo, aunque en el proceso dañaría una de sus piernas, y para empeorar la situación, los otros gansos regresarían para decirle a Brillo que la máquina era la culpable de que su verdadera familia muriera. Madre e hijo pelearían y el ganso expresaría su frustración porque ahora sabía que Ross había hecho todas esas cosas por él como una obligación y no por amor, ya que ella no podía sentir nada. La máquina regresaría al mar de donde había salido y ahí encontraría a más robots como ella. Ross activaría a otro robot para contarle que sus acciones ahora venían más de su corazón que de su mente y que necesitaba saber qué hacer para ayudar a su hijo. La otra máquina realizaría un diagnóstico al problema de su compañera y llegaría a la conclusión de que estaba defectuosa por ignorar su programación, y le daría su rastreador a Ross para que regresara a la fábrica y la repararan. Nuestra prota se debatiría en irse o quedarse, pero Fink la convencería a quedarse para que ambos lograran que Brillo aprendiera a volar y pudiera migrar. Al principio este se negaría, pero Ross lo convencería y así es como el aprendizaje para volar de Brillo iniciaría. Y estas escenas son una alusión de cómo una madre es capaz de mover cielo y tierra para ayudar a sus hijos, ya que Ross buscaría distintas maneras para ayudar a Brillo a superar cada una de sus dificultades, como cuando le construyó una pista de vuelo y cuando haría que Bólido, un águila, se convirtiera en el instructor del muchacho para que aprendiera a utilizar sus alas de una mejor manera. Y aquí tenemos que darle una mención honorífica a Castor, ya que este se había dado cuenta de lo que había sucedido con la pierna de Ross y le construiría una nueva para que pudiera seguir ayudando a su hijo. ¡Qué agradable sujeto! Uno de los líderes de la migración llamado Gansabio se acercaría a la madre para decirle que los había estado observando y que Brillo necesitaba más resistencia para que sobreviviera a la migración. Ross seguiría el consejo del ganso y junto con sus amigos ayudarían al muchacho a trabajar más en su resistencia y al final Brillo lograría dominar los cielos, hazaña que sería reconocida por los demás animales. La siguiente parte de la cinta haría que muchos lloraran, y es que estas escenas transmitirían muchos mensajes, y el soundtrack que se utilizaría para esta parte solo haría que la película fuera más maravillosa de lo que ya era.
Es bellísimo. El día de la migración llegaría y Gansabio invitaría a Brillo a formar parte de su grupo y también le diría que ese vuelo era posible gracias a Ross, ya que viendo la situación de otra manera, el accidente que había acabado con la familia del muchacho en realidad lo había salvado a él. Antes de que el viaje iniciara, Ross y Brillo no expresarían lo que realmente querían decir y como despedida, el muchacho le pediría a su madre que lo ayudara a volar una última vez. Finalmente, el gansito emprendería su vuelo, pero Rossum no estaba lista para dejar ir a su hijo y correría hacia el acantilado para verlo. Gansabio haría que su grupo regresara para que madre e hijo pudieran verse una última vez. Uno de los mensajes de esta parte es que dejar ir también es un acto de amor y esto nos lo enseñaría Ross, ya que ella no quería separarse de su hijo y esta podía haber impedido que Brillo aprendiera a volar para que se quedara con ella. Pero nuestra prota quería que su gansito viviera, fuera feliz y emprendiera su vuelo, aunque eso significaba que ella tuviera que quedarse atrás para que su hijo fuera feliz. Otro mensaje que nos da la peli es que aunque seas diferente, siempre brillarás. Y esto nos lo enseña nuestro gansito, ya que siempre había sido rechazado por los demás al ser pequeño y débil. Pero a pesar de ser diferente, Brillo demostró que era capaz de volar como los demás. Y estas dos frases de Ross y Fink: recuerda, no hay nada que él pueda hacer que tú no. Vuela como tú, no como los demás. Son para decirnos que todos podemos brillar. El último mensaje y el más importante de todos es el que nos recuerda lo importante que es decir te amo a nuestros seres queridos antes de que sea demasiado tarde y ya no podamos hacerlo. El invierno finalmente llegaría y los animales se prepararían mientras que Ross enviaría su señal para regresar a la fábrica. En otro lado veríamos a Brillo preocupado por no haberle dicho a Ross lo que sentía. El grupo se refugiaría de una tormenta en una planta de cultivos. Ahí Brillo confundiría a su madre con otra Rossum y esta daría la orden de eliminar a los gansos. Gansabio le pediría al muchacho que salvara al grupo ya que era el único que podía hacerlo y Brillo guiaría a todos a una salida gracias a las maniobras que había aprendido, pero un robot le dispararía y Gansabio intentaría detener el disparo. La escena cambiaría y veríamos a Ross y Fink en la cabaña, ya que ella había decidido quedarse para saber si Brillo había logrado superar la migración, mientras Fink buscaba refugio del feroz invierno. Nuestra prota demostraría que su corazón solo conocía de bondad, ya que le pediría a su amigo que la ayudara a buscar a todos los animales de la isla para ponerlos a salvo del frío. Y como muestra de agradecimiento por salvarlos, todos le prometerían a su salvadora comportarse y ayudarse mutuamente para sobrevivir. La primavera llegaría y Ross vería que los gansos habían regresado y entre todos ellos se encontraba su amado hijo, el cual era respetado por todos por haberlos guiado durante la migración. Fink se reuniría con el muchacho y se nos revelaría que lastimosamente Gansabio había fallecido al proteger a Brillo. El muchacho se emocionaría al saber que Ross seguía en la isla, pero no la encontraría, ya que ésta se encontraba con Bontra, la encargada de llevarla a la fábrica. Fink llegaría a tiempo para impedir que su amiga abordara la nave y ambos escaparían. Varios robots serían enviados para capturar a Ross, pero todos los animales se unirían y protegerían a su robot para que se reencontrara con
su hijo. Sin embargo, Bontra incendiaría la isla y se llevaría a Rossum para quitarle sus recuerdos y reiniciar su sistema. Bólido y los demás gansos atacarían a la enorme nave mientras Brillo se infiltraba, pero este se lastimaría una de sus alas y vería que Ross había sido apagada. Finalmente, el gansito le diría a su madre que la amaba y de manera milagrosa ella despertaría y también le diría a su hijo que lo amaba. La nave sería derribada y madre e hijo se desharían de Bontra, pero antes de ser destruida, esta diría que regresarían una y otra vez a la isla para llevarse a Ross. Nuestra prota saltaría de la nave y se arrancaría el núcleo de energía para meter a su hijo en su interior para protegerlo de la caída. Y el mensaje de esta escena literalmente nos dice que cuando amas a alguien eres capaz de hacer todo, incluso de arrancarte el corazón para protegerlo. Castor y el resto de animales derribarían el gran árbol, logrando que el agua se desviara y apagara el fuego. Madre e hijo se reunirían con los demás, pero al ver todo el daño que la isla había recibido, Ross decidiría irse para proteger a su hijo y a sus amigos. Pero antes de irse, esta prometería que no permitiría que le quitaran aquella parte que le había enseñado a amar y a ser como era, además de que regresaría con ellos algún día. Ross finalmente sería llevada de la isla y veríamos que el invierno regresaría, pero todos los animales seguían unidos y Fink les contaba a los más pequeños la historia de la gran robot que siempre completaba sus tareas. La escena final es de Rossum reencontrándose con Brillo y con ella diciéndole a su hijo que él podía llamarla Ross. Y así termina esta maravillosa cinta. Si te ha gustado este resumen, te invito a visitar mi canal donde encontrarás una variedad de resúmenes de otras películas que podrían interesarte. No olvides dejar tu like, suscribirte y compartir el video con tus amigos. Yo soy Moon y nos vemos en otro video. Adiós.